nos vamos con una clase de dibujo. Estaremos haciendo este lindo diseño de niño con temática de graduación, una idea que no habíamos trabajado aquí en el canal, y hoy nos vamos con esta bonita clase de dibujo, súper fácil, todo te lo enseño paso a paso. Recuerda que la lista completa de materiales te la dejo aquí en la descripción de la clase, así que alista tus materiales y acompáñame hasta el final de la clase de hoy. Hola, me encanta encontrarnos nuevamente en este espacio. Hoy nos vamos con una linda clase de dibujo. Te doy la bienvenida y si no te has suscrito a nuestro canal, recuerda que hacerlo es súper fácil y además es totalmente gratis. Quiero contarte que para la clase del día de hoy tendremos una clase de dibujo. Estaremos haciendo un niño con temática de graduación. Para esto me voy a ir a trabajar sobre opalina de 180 gramos. Puedes hacerlo en cartulina, puedes hacerlo en una hoja de cuaderno, puedes hacerlo en una caja de regalo, en madera, en lo que desees. Para nuestro primer paso vamos a estar haciendo un trazo en forma circular, puedes apoyarte de algo redondo o puedes utilizar un compás. Así que vamos a iniciar haciendo la cabecita de nuestro personaje, así que paso 1 vamos a hacer un círculo. Con ayuda de una regla vamos a estar haciendo unas líneas guías horizontales y verticales. ¿Esto para qué nos sirve? Nos ayuda a centrar elementos que estaremos haciendo más adelante como el cabello, los ojos, así que puedes apoyarte de todas las líneas guías que consideres conveniente realizar. Recomendación, hazlo en trazos súper claritos. Ahora, este círculo de manera opcional, porque podríamos dejarlo totalmente redondo, voy a llevarlo más hacia un estilo ovalado. Esto también me permite tener un poco más de espacio para realizar elementos como los ojos, que los voy a hacer bastante grandes, pero puedes optar por hacer los rasgos de la carita ovalado o redondo. Por aquí borro algunos trazos que no voy a necesitar para no confundirme, así que básicamente estoy dejando solo el trazo del óvalo que voy a estar necesitando, así que por aquí borré los trazos del círculo inicial que hice. Empezaremos a hacer el birrete, el sombrero de graduación. No sé cómo lo conoces tú, te leo en comentarios, escriben cómo conoces este elemento. Así que para esto, súper fácil, vamos a hacer dos trazos con una pequeña curvatura que se encuentren en el centro, aquí en la frente, y hacia la parte superior vamos a estar haciendo unos trazos levemente reducidos hacia la parte superior. Esto será para hacer el birrete. Bueno, así lo conozco yo. Te leo en comentarios cómo conoces este elemento, cómo le dicen en tu país. Ahora, con ayuda de una regla, por aquí voy a tomar una medida de unos 3 centímetros. Vamos a estar haciendo la parte superior del birrete. Aquí podemos apoyarnos con una regla para que estos trazos nos queden un poco más rectos, más derechos. Así que vamos a hacer dos trazos a los lados. Puedes elegir el tamaño, ¿sí? Y hacia la parte superior vamos a juntar otros dos trazos. Por aquí voy borrando los trazos que no necesito, así que este trazo de la parte superior no lo necesito, así que lo podemos ir borrando. De este lado vamos a hacer la borla. Esto básicamente es ese conjunto de hilos, tejidos o trenzados que cuelga de un lado, así que es súper básico. Voy a hacer por acá como esta forma, algo como triangular, luego dibujo un círculo y hacia la parte inferior también una forma triangular un poco más alargada. Nos vamos ahora con los ojitos, vamos a hacer dos trazos en forma de arco, esto para la parte inferior y luego dos arcos bastante grandes para hacer el espacio de los ojos. Por dentro vamos a hacer un círculo. Hechos los ojitos, vamos por aquí a estarle dibujando las cejas. Con esto puedes jugar muchísimo. Yo por aquí me fui con unas cejitas algo tradicionales donde inicien gruesas, terminen un poco más angostas. Puedes hacerlas un poco más rectangular, un poco más delgadas.
Ahora en el espacio que nos queda, que nos resta en este óvalo, vamos a empezar a hacer el cabellito. Yo me voy con una opción de hacer el cabellito como asimétrico, como en puntas, así que voy a estar haciendo esos trazos con una pequeña curvatura, unos largos, otros cortos. Puedes optar por hacer el cabello quizás como ondulado, haciendo espirales. Por aquí también voy a hacerle unos cabellitos a los lados, pero antes de eso voy a ubicar por aquí con la regla la altura donde voy a colocar las orejitas, que es un trazo súper básico. Vamos a hacer como una letra C al revés y ya luego sacamos los pelitos a los lados. Paso a seguir, nos vamos a trabajar hacia la parte de abajo, vamos a hacer el cuellito, levemente vamos a hacer el cuello que nos quede angosto hacia arriba, más ancho hacia abajo, y por aquí hacemos un trazo en forma de V para hacer el cuello de la camisa. A los lados vamos a hacer los hombros. Voy a hacer un trazo vertical para ayudarme a centrar algunos elementos que vamos a estar colocando. Por aquí voy a hacer un trazo en forma de V. Eso será parte de lo que se verá en color blanco, que va a ser la camisa. Y más abajo vamos a estar haciendo este mismo trazo, que será para simular el borde de una mención, de una medalla, de un reconocimiento. Por aquí dos trazos en diagonal para simular el borde del cuello de la camisa, y por aquí vamos a hacer un trazo muy parecido a lo que hicimos arriba con la borla. Esto será para hacer por acá un pedacito de la corbata. Así que vamos a hacer estos trazos súper básicos. Esto irá más adelante con color negro, aunque podemos colocarle muchas tonalidades aquí. Así que vamos a hacer por aquí el pedacito de corbata. Vamos a realizar otro trazo en forma de V. Esto será un espacio donde quedará del mismo color de la toga. Ahora voy a hacer otro trazo similar, y este sí irá en color dorado, que nos puede simular como si fuese el lazo de una decoración, que puede ser una medalla, un reconocimiento. Así que, o podría ser la estola también, aunque bueno, la estola iría como más hacia los lados, más colgando como de los hombros, largo hacia abajo. Eso más bien lo vamos a estar haciendo como si fuese una mención, una mención de honor, un reconocimiento, una medalla. Así que por aquí voy a estar haciendo un círculo, pero pues este pequeño detalle podría cambiar, podría variar. Podemos hacer a los lados como una estola, básicamente colgaría. También más adelante esto iría en color dorado. Por aquí de los lados vamos a hacer los bracitos, simulando como si estuviese tomando su medalla. Así que hacemos este trazo para los brazos, y por aquí vamos a hacer la manita súper básica. Vamos a hacer un trazo curvo donde se logre ver un poquito la mano y otro arco más pequeño para simular el dedo pulgar. Hacia la parte de abajo vamos a hacer dos trazos en diagonal para finalizar la toga. Súper fácil, por aquí dibujamos así, cerramos hacia la parte de abajo. Hacemos por aquí estas líneas que simulan como los pliegues de la toga, aunque la verdad este trazo en este punto creo que no es indispensable hacerlo, porque más adelante esto lo podemos dibujar sobre el color que va a llevar la toga. Ahora nos vamos hacia la parte de abajo, vamos a estar haciendo dos trazos como unos cuadrados para hacer el pantalón de nuestro personaje. Por aquí hago un trazo recto. Vamos a estar haciendo unos zapaticos súper básicos, muy sencillos. Por aquí hacemos esta parte de acá y cerramos el zapatico, y vamos a hacerle un borde
para darle un poco más de altura al zapato, y hacia la parte interna vamos a dibujar un espacio donde irían los cordones. Esa es una opción de zapato súper básico, pero pues realmente puedes hacer muchos cambios. Este me parece que es súper sencillo de dibujar y va como muy acorde con el estilo del personaje. Tenemos listo por acá ya nuestro boceto hecho a lápiz. Ahora nuestro siguiente paso es colocarle color. Yo me estaré yendo con marcadores, voy a estar utilizando este marcador azul que es permanente, pero puedes utilizar marcadores a base de agua. Yo también voy a estar trabajando con lápices de colores. Mire, con este color azul que me parece súper lindo, podrías también hacerlo en negro. Así que nos vamos con la parte del color, así que voy a empezar a colocarle el color a la toga, el color al birrete, y me estaré yendo con este azul oscuro. Voy a empezar por delimitar como el espacio que irá con este color. Me gusta hacer como esto, a veces, la gran mayoría de veces, como para quizás no salirme, como para delimitar, para marcar muy bien el espacio con el que voy a estar luego colocando color. Así que por aquí voy a bordear y luego voy a empezar a rellenar. Trato de hacerlo en lo posible en un mismo sentido. Puesto el color azul, ahora me voy con la parte del cabello. Me estaré yendo con este color que es como un beige. Así que bueno, este no será el color final que le quedará al cabello, pero vamos a darle unos efectos luego con lápiz en un color marrón, pero de fondo quiero que tenga esta tonalidad. Para el color del cabello, date la libertad. Puede ser negro, puedes hacerlo amarillo, bueno, del color que tú quieras. Yo por aquí me fui con este color que es como un beige. Voy a estar rellenando con este, pero luego con ayuda de lápices de colores vamos a darle como un efecto de pelito. Por aquí voy a colocar color, me voy por aquí con un tono piel, me voy a ir a colocar este tono en las orejitas, en el rostro y las manos. Por aquí me voy con un marcador negro, el pantalón lo estaré haciendo de este color, y de este mismo color voy a estar haciendo la corbata y también ciertos espacios de los zapatos.
Me voy por aquí con este lápiz de color marrón bastante oscurito, es como un color bien chocolate y voy a empezar a hacer estos trazos así para darle más sentido al cabellito, que se vean como unos pelitos, cabellos. Así que por aquí voy a irme con este tono. Puedes jugar mucho con las tonalidades, podrías colocarle tonos entre naranja, quizás un marrón un poco más claro, negro. Así que por aquí con ayuda de este lápiz vamos a empezar a dar este efecto que me parece que se ve súper lindo porque le da un poco más sentido al cabello, hace que no se nos vea el fondo tan plano, así que te lo recomiendo. Por aquí con ayuda del color negro, bueno, primero con lápiz hice otro círculo interno para hacer la pupila, así que le voy a estar colocando este tono negro a la pupila. Para el tono de los ojitos, para el iris, voy a estar utilizando un marrón, que fue el mismo tono que utilicé para el cabello, un marrón más clarito, como para darle un poco de efecto a los ojitos, así que quiero que se haga como un degradé en esta zona, así que me fui como con una gama de marrones, marrón oscuro, marrón claro. Por aquí para las cejas también, por supuesto, vamos a darle este efecto de pelitos. Nos vamos ahora con la parte de colocar sombreado o contorno interno. Recuerda que siempre recalco este paso porque sin duda nos da más volumen, más dimensión. Así que por aquí con un lápiz de color naranja voy a estarle utilizando este tono para darle un poco de contorno a las áreas donde utilicé el tono piel. Por aquí en medio de los ojitos voy a darle como la sombrita donde luego vamos a estar haciendo el trazo de la nariz, así que es súper fácil con un trazo en forma de arco. Por aquí le doy un poco de sombra a la nariz. Ahora me voy con este lindo marcador dorado, se lo estaré colocando por aquí en la borla y también en la cinta y en la parte de la medalla. Me voy por aquí con el color negro para el espacio de la corbata. Me faltaba por aquí colocar este tono y también me estaré yendo con un lápiz de color rojo para colocarle un poco de rubor en los cachetitos. Me voy por aquí ahora con la parte del bordeado. Voy a estar utilizando este marcador permanente. Tiene una punta de 2.3 milímetros y otra de 0.7, que es una punta muy finita. Así que con la punta más gruesa voy a empezar a bordear para ir perfeccionando detalles. Así que nos vamos con este siguiente paso.
Por aquí vamos agregando detalles como la nariz, la sonrisa, vamos a hacer también unas pestañas. Voy a hacerle por aquí las líneas para simular los pliegues de la toga y también voy a estar haciendo unas lineecitas dentro de los zapatos para simular los cordones. Me voy con este marcador de acrílico blanco, aunque puedes también hacer este paso con pintura. Voy a ir a colocar un poquito de iluminación en los ojitos, hacer un punto grande, uno pequeño, una línea. Así que nos vamos con ese siguiente paso. También podemos colocar iluminación en las partes de la toga, del birrete. Por aquí con este color resaltador, con este celeste, voy a estar haciendo un bordeado exterior. Aquí podemos colocar un tono que le resalte bastante. Yo me voy a ir como con la misma gama, con este azul, pero un poquito más claro. Así que voy a bordear de manera exterior con este tono. También le quedaría súper lindo un verde, un amarillo, quizás un naranja. Podemos hacerlo también en gris. Para complementar este lindo diseño hacia la parte superior me estaré yendo con un marcador acrílico azul y previamente con lápiz he escrito la palabra, la frase felicidades, así que me voy por aquí a repisar estas letras, voy a estar jugando un poco con el volumen de las letras, exagerando la forma y también colocándole algo de contraste. Así que hacia la parte superior si te queda espacio y de manera muy opcional podemos escribir una frase. Si te encanta todo el tema de las letras bonitas, del diseño de letras, quieres aprender a desarrollar tu propio lettering desde cero y conocer muchas técnicas más a profundidad, recuerda que aquí en nuestra membresía en YouTube te estarás encontrando con el taller completo de lettering creativo, un taller donde aprenderás desde cero el maravilloso mundo del diseño de las letras bonitas. Además aprenderás muchísimas técnicas a desarrollar tu propio lettering, así que te lo recomiendo mucho y recuerda que ese taller lo encuentras aquí en nuestra membresía y además puedes unirte por un valor súper asequible. Recuerda que en la descripción de la clase te he dejado la lista de materiales y también te estaré dejando el link donde puedes unirte a nuestra membresía. Con la punta finita del marcador permanente voy a estar haciendo un bordeado algo separado y luego con la punta gruesa voy a estar colocando un poco de sombra para darle más profundidad a las letras. De manera paralela al lado de la sombra negra voy a estar también colocando una sombra en color gris, así que voy a estar utilizando por aquí este resaltador que es un gris súper claro. Voy a complementar por aquí la decoración muy sutil, voy a estar haciendo con el marcador negro unos puntitos pequeños, medianos, muy sutiles alrededor de la frase.
En los laterales del diseño me sobró bastante espacio que podemos utilizar para colocar una frase o quizás decorar. Quise irme con una decoración súper básica, así que con ayuda de una regla y este resaltador en color verde claro, también voy a estar utilizando un azul súper clarito. Voy a estar haciendo una decoración de líneas, unas franjas de esos dos tonos, súper básico, pero también podrías aprovechar ese espacio quizás para colocar algo más de decoración, quizás un mensaje, un texto o una frase adicional. Voy a complementar por aquí también colocando puntitos en este tono dorado, puntos más grandes, más pequeños. Por aquí me hacía falta colocarle contorno a la toga y al birrete, pero realmente no tenía enmarcadores. Un azul más oscuro que el que utilicé no tenía, pero por aquí hice el intento de colocar con un lápiz de color un poco más claro y siento que se ve súper lindo. Así que de manera muy opcional, aunque te lo recomiendo, puedes colocarle un contorno a las zonas azules. Así que por aquí opté por irme con este color o con este lápiz de color azul, es un poquito más claro y siento que se ve súper lindo, así que voy a adicionar este paso. Por aquí con un marcador permanente marrón voy a estar colocando unos puntitos para hacerle unas lindas pecas a nuestro personaje. Y finalmente así nos queda este bonito diseño de dibujo con esta temática de graduación. Me encanta mucho que estuvimos utilizando muy pocos colores. Yo redondeé bastante en el tono azul, pero siento que se ve súper bonito. La toga, el birrete, puedes cambiar los colores, hacerlo quizás en un negro, en un celeste, en un vino tinto, se debe ver espectacular. Recuerda que esto que has aprendido lo puedes llevar a cabo a otras superficies. Imagínate decorar un globo con este lindo diseño. Es más, cuéntame si te gustaría que quizás en una siguiente clase trabajáramos este mismo diseño sobre globo y nos vamos al mundo de la pintura. También puedes adaptar esto para niña, haciéndole unas trencitas a los lados, haciendo el cabello largo. Lo mismo lo haríamos, pero solo con cabello largo y ya podemos adaptarlo para mujer, para niña. Así que cuéntame si te gustaría que hiciéramos también en una siguiente clase esta versión para niña. Recuerda que esto lo puedes llevar a cabo para decorar una pancarta, un globo, hacer una tarjeta, un sobre, quizás, no sé, decorar una bolsa de regalo, muchas ideas que te pueden surgir a partir de esta clase. También recuerda que si te encanta el tema del dibujo y ese bonito estilo de personajes, aquí en nuestra membresía de YouTube te estarás encontrando el taller de dibujo muñequitos, donde estarás aprendiendo más a profundidad este bonito estilo de personajes. Y no te preocupes si no sabes dibujar, porque en ese taller todo lo aprendes desde cero. Son 4 clases y en cada una de ellas estarás aprendiendo diferentes diseños de este bonito estilo de personajes. Así que te dejo la invitación a que te unas a nuestra membresía. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta clase. Te leo en comentarios qué tal te pareció. Cuéntame si te gustaría que lo hiciéramos sobre un globo o si hacemos la versión de niña. Nos veremos en una siguiente clase creativa. Recuerda que unirte a nuestro canal es totalmente gratis, suscribirte, así que activa la campanita para que YouTube te notifique la próxima vez que subamos una nueva clase. Mi nombre es Nidia, muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta clase y gracias por aprender con Mundo Ilusión Diseños. Nos vemos en un siguiente video.